Saludos, mi nombre es Julio Axel Ponce y estás escuchando ¿Qué está pasando en el podcasting? Un podcast hermano de Tropical Podcasting. Tropical Podcasting es un newsletter semanal que junto a ¿Qué está pasando en el podcasting? Te brinda la actualidad del podcasting. Puedes suscribirte en tropicalpodcasting.com y en este episodio vamos a analizar las notas compartidas de Tropical Podcasting esta semana. Estamos grabando hoy, jueves 20 de febrero. Y este episodio va a ser un poquito distinto porque no voy a estar solo. Vas a empezar a escuchar una voz aquí muy pronto. Y si escuchaste el último episodio de ¿Qué está pasando en el podcasting? Vas a reconocer esa voz porque es nada más y nada menos que Mayra Nieves Ortiz. Pues lo dije bien, ¿verdad? Al revés, Mayra Ortiz Ok. Nieves. Ahí, ok. Mi mamá estaría feliz. Mayra, hola. Hola, Julio, ¿qué tal? Qué bueno estar aquí. Gracias por la invitación. Me anima mucho esto de hacer un podcast así en conjunto. Sí, nosotros hablamos recientemente y, ¿verdad? Como que nos dimos cuenta de que, espérate, como que deberíamos hacer algo bastante cool. Y obviamente, pues, como dije, ya las personas que nos escuchan, que escuchan este podcast, pues ya te eh, que de hecho salió un episodio hace poco, ¿verdad? ¿De qué? De tu podcast, de Arte y No te Claro. perdí. Sí. Ah, ok, sí. Sorry, te perdí. Sí, el miércoles salió el episodio de esta semana, Alto y Claro. En Alto y Claro yo me enfoco mayormente en marcas personales, hablando de cómo puedes usar el podcasting para activar tu marca personal y usarlo como herramienta clave dentro de tu estrategia de mercadeo, de marketing, de tu marca personal. Y eso me encantó cuando vi la primera nota de actualidad que me enviaste, porque va on point con lo que tiendo a discutir en Alto y Claro y con las clientas de Podcasteras Media. Así es que cuéntame, ¿de qué se trata ese reporte? Actually, primero, cuéntanos qué es ¿Qué? Podcaster Media. Ah, ay, gracias. Pues mira, Podcasteras Media es, es una empresa, es una compañía de producción pequeña. Producimos podcasts para marcas personales y nos enfocamos mayormente en que el podcast se convierta en una pieza estratégica dentro de lo que es tu marca personal per se y la estrategia de marketing completa. Y usando el podcast como ese punto pivotal para de ahí hacer el resto del mercadeo de tu marca. Así es que eso es lo que es Podcasteras Media. Tenemos unos cuantos podcasts ya debajo del brazo. Tenemos Se Vale Preguntar de la doctora Vale, tenemos Comunica Salud de la doctora Beatriz Cuballejo, tenemos Ponte Pa' Tu Número de Doris Mabel, que es contable. Tenemos Alto y Claro, obviamente, y tenemos unos cuantos más, así es que el que quiera puede entrar a podcasterasmedia.com y ahí pueden ver qué es lo que hacemos por ustedes y claro, escuchar Alto y Claro donde te doy los tips para marcas personales. Súper. Hablando de marcas personales, una cosa que encontré bien nítido es ese primer reporte que apareció en el newsletter hoy, que me quedé como, yes, esto es exactamente lo que le tengo que enseñar a los clientes y a todo el mundo. Cuéntame de ese reporte que salió acerca de cómo los podcasts de verdad funcionan para las marcas, por favor. El piso es tuyo. Pues sí, ese reporte viene de Signal Hills Insights. Es una compañía, obviamente, ¿verdad? Que hace muchos informes, muchas encuestas. Y lo que básicamente está diciendo que los podcasts de marca, los branded podcasts, ¿verdad? Como se le conocen, funcionan porque pues las personas deciden escucharlo y lo escuchan completo. Una de las cosas que dice, ¿verdad? 61% de oyentes del podcast de marca se sintieron más favorables luego de la marca. O sea, que lo escuchan y la opinión de esas personas, de esos oyentes, de la marca, pues cambia. Y otra cosa dice que el 75% mantiene su atención durante todo el episodio. O sea, que la mayoría está escuchando el episodio completo. Para mí, los podcasts de marca, ¿verdad? Los podcasts branded son
son interesantes. Porque, y eso es otra cosa, ¿verdad? Que vamos a hablar ya mismo también. Porque hay algo, si no está bien hecho, pues sí, eso puede parecer un anuncio de 30 minutos y nadie quiere Exacto. escuchar eso. Exacto. Pero si está bien hecho, puedes crear una conexión con tu oyente, con tu audiencia ideal, bien brutal, que ayuda muchísimo a crear esa confianza que se necesita para que la gente te compre. Y cuando tú le entregas valor a la gente, es la clave, ¿no? Del mercadeo de contenido. Si tú le entregas valor a las personas entonces confían en ti y confianza se refleja entonces en ventas, ¿no? Y es eso, teniendo a la audiencia siempre como primero, ¿no? Como norte, y eso por lo regular tiende a ayudar un montón. Así es que no me extraña para nada eso de que si le hablas a tu audiencia, definitivamente los podcasts de marca estén en ese punto, en ese nivel. Y no solo también es ser creativo con cómo se hace un podcast de marca. Yo recuerdo uno de los podcasts que se quedó o sea, se ha quedado conmigo todavía. eh, se llama The Message y era un audio drama, que también vamos a hablar de ese ya mismo. So, era una ficción completa que empieza y tú dices como que, espérate, esto es de verdad. Porque es una muchacha y hasta se está grabando y está haciendo una investigación. So, suena como, ¿verdad? Suena como si una muchacha de por ahí empezara a hacer un podcast. Pero era de General Electric. No tenía que ver nada con General Electric. Era una ficción con, ¿verdad? Con, qué sé yo, con 20 cosas que pasaban. Pero no era como que, qué sé yo, es una máquina del tiempo y la máquina del tiempo es una nevera de General Electric. No era eso. Era como que, o sea, era completamente distinto. Pero era de ellos. O sea, General Electric fue a donde la compañía que produjo el podcast y le dijo, mira, pues queremos hacer una audiovisual. Otro también que no acuerdo de la marca, pero hay una marca de productos de outdoor, ¿verdad? Como de camping, Ujú. que tienen un podcast branded que son historias de terror. Las Ah, mismas historias claro. de terror las mismas historias de terror que tú que contarías, ¿verdad? Mientras estás afuera, que en la fogata y qué sé yo, pues como que pues, en vez de contarlo, las puedes escuchar con el corillo. O sea, eso es un gran podcast de marca, porque Claro. está ¿cómo se llama? Relacionado con la marca, ¿no? Pero no es un anuncio, no es una persona 30 minutos diciéndote, mira, ¿por qué esta marca es genial? O sea, no es eso, es como que Claro. algo distinto, pero que se queda con la gente. Sí, es saber, es que tienes que conocer a tu audiencia, es saber cómo Ujú, tu audiencia responde a lo que le estás dando y qué es lo que necesita tu audiencia para entonces poder ofrecerle exactamente eso y que no se sientan como que, tú me estás queriendo vender, sino que se sientan que es una persona amiga que está al otro lado, que te está contando algo y que de repente te dijo, mira qué chévere, estoy durmiendo en este matres que me funciona bien nítido y puedo dormir toda la noche y sin que sea smooth. ujú, exacto, sí, sí, hay que ser como que no ser bien obvio. Exacto, ahí yo creo que ahí es que está la clave. Y entonces luego, estaba viendo que Spotify de repente dice que tiene ahora Spotify salió que tiene ya income, ya está teniendo revenue, le está llegando ya el dinerito a Spotify por fin, que mucha gente tenía bastante miedo con tener sus podcasts ahí, etcétera. Parece que está empezando a estabilizarse. ¿Qué es lo que está pasando ahora con el Partner Program que tiene Spotify? Sí, pues el Partner Program, el programa de socios de Spotify, ellos están diciendo, pues obviamente, pues dame tu podcast en video y lo pones Ujú. dentro de este programa. Son bien pocas las personas que, que cualifican a este programa y pues se te da una parte de la suscripción. Por ejemplo, yo soy premium subscriber de Spotify, pero una parte de eso que yo le doy va al creador, el creador que pone su podcast de video, pues algo bien interesante. No te interrumpen el video con anuncios. O sea, no tienen mid-rolls, Oh, pero sí te ponen 3 anuncios antes de empezar que no le puedes dar skip. So, sí, ya me he la- visto con esa, ya me he visto con esa y si te soy sincera, no me encanta.
si te soy Ujú. sincera. Yo No, estoy definitivamente. dispuesta a escuchar anuncios de vez en cuando en podcast, como que de vez en cuando si me quieres tirar alguno está cool, pero muchas veces quiero ir directamente a lo que me pusiste y quiero darle forward, adelantarlo, y el hecho de que no le puedo adelantar es como que tú no Ujú. sabes que yo solamente tengo 30 minutos para esto, ¿por qué razón tú me estás poniendo unos anuncios que no quiero escuchar? Definitivamente. Pero mira, esa data del programa lleva un mes. La data es de diciembre 2024 a enero de 2025. Y dice que los 20 principales podcasts de video que son socios experimentaron un aumento de 24% del consumo. Y también asegura que muchos de estos creadores han superado los $10,000 en ingresos mensuales. diez mil Ya, dólares son bastante. Ahora, sí. eh, el newsletter PodNews, el editor James Friedman, él hizo una investigación, una mini investigación en su newsletter y buscó los downloads porque Spotify, algo que también es bastante raro de ellos, dijo, estos 3 podcasts están haciendo tanto dinero, que es bien raro que ellos den ese tipo de detalles. Ujú. Entonces él dijo, ok, pues él buscó esos podcasts y chequeó los downloads, ¿verdad? ¿Cuántos downloads al mes tío? Uno de ellos, el podcast se llama Kinda Funny Gamecast, Spotify dice que hicieron más de $10,000 al mes. PodNews encontró que tienen alrededor de 124,000 downloads al mes. 124,000 downloads. Eso están haciendo, dice que Eso es un montón, porque si te pones a pensar, downloads realmente te presenta cuando la estadística de downloads es solamente como el 20% de lo que Ujú, realmente es, porque no todo el mundo da downloads. exacto. O sea, solamente tienes ahí más o menos, a grosso modo, un 20% de la gente que está escuchando. Sí. Entonces, viendo esos números, te dice que ese podcast, Kinda Funny, tiene $80 de CPM, de costo por mil. O sea, cada 1,000 downloads, pues le llega un anuncio por, ¿verdad? Te pagaría $80 por cada 1,000 downloads. Vamos a ponerle que la mitad de esos 124,000 downloads son de Spotify, porque obviamente no todos son de Spotify, porque el Ajá. programa que PodNews usa, pero no te lo divide por aplicación. Eso te da como que los downloads completos. Vamos a poner que la mitad de esos podcasts a $80 el CPM, esa gente está guisando. Está Está en la guisando, papa. eso te iba a decir. Yo quiero que me den de Está eso. en la papa. Pero la cosa es Están en las papas, Pero la sí. cosa es que la mayoría, o sea, estos podcasts son podcasts grandes, son podcasts que son específicamente para videos. Vamos a hablar claro, son video podcasts, son web series, lo que usted le quiera llamar. Pero son podcasts que están hechos específicamente para hacer en video. Hay una inversión bastante grande Ya. y pues obviamente pues ellos van a querer también pues, Ujú. poner su podcast en el sitio donde que más dinero le dé, obviamente. Que más retorno de inversión le dé. Que para el long tail del podcasting, donde estamos nosotros, esto no es para nosotros. O sea, el Exacto. Spotify Partner de Program no es para el podcaster de a pie, básicamente. No, definitivo. Esto es para la gente grande, con nombres grandes. Las personas que estamos aquí más abajito, eso no nos toca. Así que no entres necesariamente a un video podcast pensando que Spotify te va a pagar esa cantidad de dinero, porque eso no va a pasar Exacto. O sea, necesariamente. Ojalá, pero sería cool, exacto, pero necesitas tener. Y vamos, que esta gente tiene 124,000 downloads, pero para un podcast así de grande, honestamente, eso es poquito también. O sea, sí, o sea sí, pero igual el nicho es más cerrado y por también, sí, eso es sí. que los downloads son más pequeños tal vez, pero están bien específicos en ese nicho, ¿no? Que es lo que tiende a pasar también con lo que estábamos hablando, ¿no? De las marcas. Mientras más cerrado ese nicho, tal vez tienes poquitos downloads, pero esos poquitos downloads van a entonces a reflejarse en que son toda esa cantidad de gente te está escuchando a ti. So, Mm, eso ahí es un jueguito con eso. Spotify está guisando, pero los que no están guisando
en Latinoamérica parece que son la gente de Wondery en tanto México como Brasil, porque cerraron las sucursales allá, ¿no? Así mismo es. Eso nos enteramos la semana pasada. Eh, de hecho, yo me entero porque yo sigo en LinkedIn al quien corría la oficina en México y de repente ella dice como que un miércoles por la noche dice como que pues, ya Wondery se acabó, pero me estuvo raro porque parecía, de ella no era clara si fue que cerraron la oficina o si la habían cesanteado, como que no fue claro en eso. Y después pues como que otra gente dice eso como que hace y ahí pues, supimos que cerraron. Eh, Otra persona que estaba en LinkedIn dando su opinión fue Jorge González Barragán, que él es también experto en podcasting específicamente, ¿verdad? En Latinoamérica. Y su opinión es que muchas de estas compañías, obviamente Wondery es enorme en Estados Unidos, tiene un montón de Ujú. podcasts súper exitosos y ha tenido también mucho éxito cogiendo esa propiedad intelectual y creándola y haciendo películas y haciendo series, porque tiene hay unos shows que han dado ese brinco. Y él dice que una de las razones por las cuales las compañías en Latinoamérica fallan es por eso mismo, porque están utilizando eh, formatos que funcionan en Estados Unidos, en Europa, en otros sitios, y no necesariamente, y los están implementando en Latinoamérica y allá no funcionan. Y él dice, ¿verdad?, que uno de los principales errores se enfocan en la propiedad intelectual, en lugar de la distribución, en producir contenido con Ujú. estilos poco naturales en español y aplicar modelos de suscripción no viables para el consumidor latinoamericano. Eso es lo que él dice en su LinkedIn. Sí, es que es el asunto y más allá, okey, voy a tirarlo medio, esto se puede editar, voy a tirarlo medio política, es la parte, colonizadora siempre que viene de Estados Unidos y de Europa, es como no puedes tratar de hacer lo que estás haciendo en Europa, que es un mercado completamente diferente, en Estados Unidos, que es un mercado completamente diferente, tratar de implementar eso exactamente igual en Latinoamérica, porque la gente y todo, la idiosincrasia completa, todo es diferente. Así es que es estudiar también tu audiencia, ¿no? Sí, definitivamente. Pero una de las cosas que él dice que, no sé, deberíamos invitarlo y que de verdad explique exactamente qué es lo que quiere decir con eso. Es cuando él dice producir contenido con estilos que funcionan en inglés, pero no funcionan en español. Pero yo me pregunto, o sea, el storytelling es storytelling en cualquier idioma. O sea, como que A menos, no sé si es que lo están doblando, tal vez, si es en podría inglés, ser así por también. Sí. ejemplo, Como que porque ahí te una tengo que decir traducción como que estricta y no sí, original. sí, y un doblaje fatulo pierde a cualquiera. Sí, Sí, eso habría que averiguar más para no ponernos aquí a sí. criticar, porque no sabemos realmente. Mm. Tenemos que averiguar un poco más. Pero él dice también que ¿verdad? Como que él invita a la industria del podcasting en Latinoamérica a darse cuenta, ¿verdad? Como que del valor que tiene la industria. Y yo creo que es verdad, o sea, hay un reporte reciente, dice que en el 2027 América Latina va a ser como que la región con más, que más podcast se escucha y más podcast se consume. Solamente nada más con Brasil, que son locos con el podcasting, pues eso tú puedes decir que es correcto. Pero exacto, como que falta un poquito de dirección. Quizás, exacto, mucha gente como que están viendo el éxito que muchas compañías americanas o europeas tienen y como que quieren replicar eso, pero no es lo mismo, como que las marcas no son las mismas, o no que no son las mismas. La manera en que gastan no es la misma. Prefieren todavía gastar No. en publicidad digital o como que en redes sociales o cosas así. Y tampoco es la manera en que se habla tampoco es la misma, y la Mm, manera en que uno se relaciona tampoco es la misma. Así es que yo creo que es necesario hacer un estudio de audiencia ahí antes de lanzarse, y sería chévere que nacieran de Latinoamérica este tipo de compañías, que ya hay unas cuantas, pero como que tengan más vida, ¿no? Más allá de las que son europeas y de Estados sí, Unidos. definitivamente. Y que haya más, ¿cómo se llama? Reportes y investigaciones que vengan de Latinoamérica
Porque la gran mayoría, eso es una queja hasta en Europa. En Europa se quejan de que la mayoría de los reportes y las investigaciones y de todo esto son en Norteamérica. Ujú. Pero ve que te lo chapatos, ¿no? Exacto. Y dentro de todo también, ver, ¿no?, qué tipo de plataforma es la que se está usando mayormente, porque aquí entra otro de los temas que estuviste hablando que mencionaste en el newsletter, ¿no? O sea, debemos impulsar lo que se conoce como podcast, que yo siento que parece vodka, podcast o Vodka podcasting son. para salvar el podcast, ¿no? O sea, el podcast se refiere a vídeo, Ujú. que sabemos, ¿no? Esto lo hablamos tú y yo en nuestra primera conversación, ¿no? Ese roce, ¿no? De que video podcast no es lo mismo que audio podcast, son dos cosas diferentes. Ujú. Y cuéntame, ¿qué es lo que dice John McDermott? Pues mira, John Dermont. McDermott, él tiene un Substack, ¿verdad? Un newsletter también, se llama Media Thoughts. Y pues él habla de que el impulso del video podcast, ¿no? Todo esto que ahora, pues la gente, como hemos mencionado, como tú dices, la gente asocia, cuando le dicen podcast, asocia a dos personas sentadas juntas en con un micrófono hablando. No necesariamente el resto de otras cosas, ¿verdad? Como lo hablamos ahorita, la audioficción, audiodrama, narrativa, ese tipo de cosas. La gente dice podcast y ve, pues, dos personas sentadas en una sala con micrófonos hablando. Y él está diciendo, pues, para salvar la identidad del podcasting y la palabra podcasting, para que no se asocie estos videos con el podcasting, pues vamos a llamarle podcasting. Ver, con videos, como tú dices, sí, suena como podcast. Suena a Sí, vodka, me da un palo sí, sí, ahora. sí. Eh, Vamos a hablar, John McDermott también es un poquito medio viejo cascarrabia, y yo creo que él, él te lo va a decir, él es la primera persona que te lo dice. O sea, él sí como que es un poquito old man yells at the cloud, ¿verdad? El meme de los Simpsons. Pero a lo mismo vez, o sea, es como que mitad sátira, mitad, ¿verdad? Como que está como que haciendo una crítica con un poco de humor, pero también trayendo un tema interesante, que el tema interesante es eso, es como que el podcasting podría perder la identidad que tiene fácilmente por eso mismo, porque todo el mundo, la mayoría de la gente, ¿verdad? Al ser más joven, entiende que podcasting en eso, que gente, que la mayoría, o sea, que como que eso también es un podcast, cuando hay otras personas como nosotros que llevan mucho más tiempo que dicen, pues no, no necesariamente, eso es un web series o un video, un documental o whatever. Eh, Ese es el punto, ¿no? Que él quiere traer, que él quiere traer a eso. Y además, pues habla siempre como que termina diciendo que, pues, para hacer un podcast en video, pues, que era lo que mencionábamos ahorita cuando hablamos de Spotify, se necesitan recursos. O sea, tú necesitas hacer una cosa bien hecha. Ujú. Mucha gente tiene, pues, como que se acostumbraron al Zoom y pues como que cogen las dos cámaras del Zoom y lo que sea y hacen eso como un video podcast o qué sé yo, tienen una sala, lo que sea. Y pues eso puede estar bien, pero para tú deber hacer algo que un video podcast que valga la pena, pues tiene que ser una producción, termina siendo una producción. Tú necesitas creadores, necesitas gente que te haga arte, necesitas buena luz, necesitas un buen lugar, o sea, no puede ser en cualquier sitio. Y no es hacer algo interesante porque si no, pues es como que otro cosa más del montón por ahí, estos dos caras hablando de... Sí, y que es lo mismo que, ¿no? O sea, YouTube, el algoritmo te lastima. Si la gente de repente se van de tu podcast, si no lo siguen escuchando, si es un video podcast, mejor Ujú. dicho. Así es que sí tienes un alcance mayor porque es una plataforma enorme, es la segunda plataforma de búsqueda que existe. Tienes un ambiente, tienes un montón de gente ahí, pero eso no quiere decir que todos necesariamente te van a escuchar, y eso tampoco quiere decir que si no lo haces adecuadamente, te van a escuchar. Así es que es cuestión de tener eso en cuenta, Ujú. teniendo pendiente que a veces menos es más, Así es. y a veces empezar un poquito más low key, en plan micrófono y grabándote tú o haciendo una entrevista, pero es que sea solo audio.
puede llevarte tal vez mucho más lejos y en lo que enganchas ahí y tienes el poder adquisitivo para meterle Ujú. entonces a luces y a la producción heavy duty, porque es una producción Que claro, fuerte. claro. Lo Sí, es full, que cuando la gente nos dice, de hecho, en Podcasteras Media, cuando nos llegan, sí, y llegan con la idea de un video podcast, que nosotras empezamos a desglosar los costos y a enseñarle, pues esto es lo que cuesta Ujú, esto es lo que cuesta esto, es como que, bueno, empiezan a tartamudear, ¿no? Y es porque, claro, o sea, no, el trabajo no es gratis y la verdad es mucho trabajo, sobre todo cuando quieren meterle entrevistas también y todo el asunto, es como que tú sabes lo que conlleva producir una ujú, entrevista, un conlleva. montón. So, eso es algo que hay que, food for thought, como diríamos en Exacto. español. Ja. Y entonces hay unos premios por ahí rondando, los premios Ambis, ¿se Los llama? AMBIs, sí, son unos premios del el Podcast Academy, que es una organización profesional, ¿verdad? Para podcasters y gente de audio. Y son los quintos este año. Y este año también tienen una categoría en español que está súper cool. Se llama por la categoría de mejor podcast de narrativa en español. Y ahora mismo los nominados son No Vengan, Greal, El secreto de las ocho llaves, Hechos reales, Humo, Murder and Silence in El Salvador, No quieren que sepas, Pantallas and Mentiras y Petrea. Y te tengo que ser sincero, mira, yo no he escuchado. Yo tampoco. He estado curiosa a Greal Sí. porque lo he visto por ahí y como tiene un muy buen mercadeo, así es que posiblemente me pondré a escuchar Greal en algún momento porque el hecho de que sean historia y creen todo un ambiente sonoro, pues ya por lo regular me agarran con eso. Así es que voy a tal vez darle un oído ahí, te dejaré saber qué me pareció. Yo quiero uno de estos también, a ver qué es la que es. Dale, escoge Sí. uno, que no sea Greal, ¿eh? Porque ya se lo voy a escuchar yo. Y entonces, dentro de ese espacio sonoro, ¿no? Y todo ese ambiente sonoro que te estaba diciendo, hay una competencia de audiodramas. Ujú. Eso me hace recordarme de esas historias de radio que uno escuchaba antes, que lo está haciendo el BBC World Service. Cuéntame un poquito más de eso. Sí, es una competencia, bueno, es la 29ª, ¿verdad? 29. So, la Wow. 29ª competencia internacional de audiodrama. Es exacto como el World Service de la BBC y el Consejo Británico. Está abierto para todo el mundo, excepto si vives en el Reino Unido, está fastidiado. Porque o sea, el BBC World Service, pues, obviamente, pues, es un servicio de la BBC que es para afuera, ¿verdad? Obviamente, originalmente, pues, para personas del Reino Unido que estaban afuera del área, lo que era bien grande durante la Guerra Mundial y todo eso. Y ahora, pues, sigue siendo como que un lugar donde tú puedas, pues, conocer historias de alrededor del mundo y los ganadores de esa competencia van a ganar un montón. Se ganan premios en efectivo, eh, una invitación a los premios, como a una presentación en el 2026. Pero más cool de todo es que puedes grabar tu script, ¿verdad? Tu libreto con la gente, con el equipo de drama de la BBC. So, eso está excelente. O sea, que tú Oh. escribiste tu historia, ganas y de repente te mandan para Londres y allá grabas con toda esa gente que son profesionales, tienen cast de actores de voz profesionales y puedes grabar tu historia de esa manera. Para mí eso está excelente, de verdad. Eso a mí me encantaría, porque tengo que admitir que siempre me han gustado mucho los documentales y las historias de BBC, BBC Mundo y BBC, así es que si llego a estar en una de esas me daría, creo que un patatús, me daría algo. Sí, así que si tienes una historia que te gustaría, ¿verdad? Escribirte, tienes hasta el 4 de junio para hacerlo. Y si quieres ir, ¿verdad? Necesitas más detalles, pues puedes chequear en el newsletter de RicoPodcasting.com y ahí está el link para que vayas a donde puedas inscribirte. Y también ahí está el Podcaston 2025, que hablamos de hecho con Ana Javier, que nos dio un poco de información acerca de eso y de qué se trata Podcaston 2025. Pues mira, el Podcastón es una iniciativa mundial que invita a los podcasters a crear un episodio dedicado a
una organización benéfica. So, tú escoges una organización, ¿verdad? Algo que signifique mucho para ti, algo quizás tú trabajas con ella o ha hecho, ¿verdad? Diferentes trabajos para ti. Escoges la organización, haces un episodio, puede ser tú solamente hablando de esa organización, ¿verdad? De la historia, del trabajo. Puedes entrevistar a alguien, puedes ir a donde esa organización está trabajando y grabar a la gente, ¿verdad? En la calle, on the field. Y escoge, ¿verdad? En vez de publicar en la semana del 15 al 21 de marzo, en vez de publicar tu episodio normal que publicarías esa semana, pues publicas este episodio que es dedicado, ¿verdad? A esta organización benéfica y por qué es importante para ti. Y pues estás agregado también a un website, te van a poner tu cover art ahí, así que la gente va a ser parte de con esta iniciativa completa. Pero tenemos a Ana Javier, ¿verdad? Que nos va a también hablar un poquito más de lo que es la iniciativa, así que esta es la entrevista que tuvimos con ella. Pues estoy aquí con Ana Javier y ella es de Podcaston. Y me gustaría que nos contaras un poquito cómo los podcasters pueden participar y cómo pueden producir un episodio para Podcaston. Sí, pues los podcasters muchas veces piensan, pero ¿cómo puedo yo hacer el bien con mi podcast y pues utilizar mi audiencia para hacer algo bueno? Por eso pueden elegir una organización sin fines de lucro o una ONG y pues como que hablar a su audiencia de cómo esta ONG pues es increíble. Algo que pues ocurre mucho es que los podcasters no saben qué pueden hacer, como que las posibilidades, qué contenido pueden hacer y cómo como que promover las ONGs. Sí, lo que por ejemplo, cuando me he encontrado con que quiero hablar de una ONG o una fundación sin fines de lucro, se me hace bien difícil a veces encontrar cómo voy a mezclar dentro de mi formato, dentro de lo que estoy haciendo, cómo voy a adentrarme ahí, ¿verdad? ¿Qué recomendarías tú para los podcasters? ¿Qué podrían hacer? Sí, pues es que es importante pensar, pero nuestra audiencia, ¿qué le importaría esto? Es una buena pregunta y por eso como que escoger algo, una ONG que te importa y como que traer esa historia personal porque es importante para ti, para como que hablar a tu audiencia del porqué de hablar de la ONG, pero también quizás escoger una que a tu audiencia le importa. Y a veces es un poco como que de tu historia personal, quizás como si te quedaste pues sick, si estuvieras en un hospital y esa ONG o alguien de tu familia pues quizás fue ayudado por esa ONG o quizás en tu pasado profesional, una ONG te ayudó a encontrar algo importante. Pues es importante hablar de nuestro pasado para traer esa conectividad con la audiencia y nuestra historia. Claro, claro. Y entonces, ¿cómo podría ser en cualquier formato, ¿no? Realmente, si el podcaster, por ejemplo, tiene ficción, podría ser algo así como una historia de ficción o podría ser algo narrativo, no importa el formato. Sí, puede ser una entrevista, puede ser un formato narrativo, puede ser también como que una promo muy cortita, de 30 segundos, 60 segundos y hablas del porqué de la ONG ser importante para ti. Y puedes también hacer como que un episodio pues diferente, como que un bonus episode que no es de lo que hablas naturalmente también. Por eso no hay el problema de intentar poner el episodio en tu contenido pues normal. Claro, para que no se sienta como al lado de los pelos, como decimos en Puerto Rico, ¿no? Que no se sienta como que estás poniendo un parcho ahí que no tiene nada que ver, sino que puedes hablar de una ONG o de una fundación sin fines de lucro, desde tu experiencia, desde lo que proveyó para ti, tal vez en un segmento cortito o un bono que tiende a traer también bastante audiencia si repites, ¿no? A veces cuando tienes más de un episodio a la semana, por ejemplo. Así es que eso es una súper buena oportunidad. ¿Dónde pueden buscar más información los podcasters que les interese someterse a esto y hacer algo acerca de una ONG?
Sí, pues pueden ir a podcaston.org/register y también tenemos una lista increíble de ONGs ahí para escoger, pues quizás si no tienes una, pues puedes buscar una para tu episodio. Claro que puedes buscar una que se alinee contigo, con tu tema y con lo que estás trabajando, o sea que tienes ahí un montón de información para intentar. Muchas gracias, Ana. ¿Algo más que quieras añadir que se te quedó fuera acerca de Podcaston? No, que busquen podcaston.org en las redes sociales, en Instagram y también en LinkedIn, para buscar un poco de inspiración también a veces, que es un poquito más fácil para ver lo que otros podcasters están haciendo y como que y crear y hacerlo. Genial, pues muchísimas gracias por darnos la información y estaremos en contacto. Vamos a ver si nos ideamos de repente algo para añadir a Podcaston nosotros. Que estés bien, muchas gracias. Muchas gracias a Ana por su tiempo y por su paciencia. Tuvimos un poquito de problemas técnicos, pero fue bien poquito. Sí, hubo otras issues ahí antes de empezar con ella, pero nada, muchas gracias a ella. Y recuerda que podéis entrar a podcaston.org para más información. Pero nada, vamos ahora a pasar al segmento de tips and tricks, los trucos y los tips. Yes. El primer tip que convertimos en el newsletter esta semana fue, todavía estamos hablando de los podcasts de marca, ¿no? Y ese fue como que el tema de esta semana. Me gustó. Y una de las cosas, uno de los tips es cómo hacer si estás haciendo un podcast de marca o quizás un episodio, no tiene que ser un podcast completo, quizás estás haciendo un episodio para alguna marca, cómo hacer que no suenen a que es un anuncio. Importante. Aquí una de las cosas, es un artículo de radionotas.com y ellos resaltan darle prioridad al valor educativo o de entretenimiento del podcast y las entrevistas con especialistas del tema y el uso de historias reales. Sí, yo creo que eso es clave y también es clave no sencillamente sentarte y grabar lo que sea, sino hacer alguna, como una especie de escaleta que tenga que en el que tú veas cómo esa marca o eso que tú vas a promocionar ayuda a tu audiencia. Siempre hay que tener en cuenta esa parte, ¿no? O sea, el podcast no es para ti, es para tu audiencia. ¿Cómo eso que tú le estás ofreciendo va a ayudar a tu audiencia? ¿Qué problema le soluciona? So, si le soluciona un problema, hácelo un cuento. Storytelling siempre va a ganar. Es buenísimo. Dale un cuento, dale algo que realmente le llame la atención, los enganche, para entonces de ahí le tiras un poquito la parte del link o lo que sea donde pueden agarrar información para que entonces no se sienta que está vendiendo y vendiendo, porque acuérdate que a la gente no le gusta eso. Hay un libro genial que se llama Jab, Jab, Right Hook. No me acuerdo del nombre del que lo escribió, pero ese libro es genial. saludo a él. Es genial porque él lo que te dice es eso precisamente, ¿no? O sea, es como en venta, es como casi una pelea de boxeo. Tú haces jab, 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 y después es que tiras el right hook, después que ya tú tienes entretenido al oponente, en este caso, yo no diría que tu audiencia es un oponente, pero va más o menos con ese flow, ¿no? Y creo que por eso es importante que tengas eso en cuenta cuando vas a hacer anuncios en tu podcast. Este libro es de Gary Vee. Sí. Gary Vaynerchuk. Ese mismo. La gente tiene que ser Gary Vee. No sé si saben, yo me lo leí, a mí me encantó. Está súper, así que ya lo sabes. Si estás haciendo un episodio branded, ¿verdad? Como para una marca, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Otra cosa, que ese es el tema, el título del newsletter, es los mejores tips para mercadear tu podcast. Esto fue compartido por la gente de rss.com en un evento que hicieron en YouTube Live con la experta en mercado de podcasting, Ariel Nissenblatt. Ese nombre lo van a escuchar mucho aquí lo han leído mucho en el newsletter y lo han probado, lo escuchan mucho aquí en este podcast, porque Ariel es un recurso excelente en lo que es el podcasting. Le dicen la CEO del podcast. Sí, ella es una dura, sabe un montón y lo que comparte, la verdad, es buenísimo. Así es que si estás en el mundo del podcasting, debes buscarla. Es buenísima. Eso, ella dio
10 tips, actually. Creo que los voy a leer todos de cantazo y después como que escogemos, ¿verdad? Escogemos Dale. los más que nos guste. Estoy traduciendo aquí, ella dice, uno, enfocarse en convertir la gente que ya escucha podcast a que escuchen tu podcast. Yes. Monitorear y reclamar tu podcast en donde sea que estén. Esto obviamente, hay un montón acabo de cambiar la forma en que digamos, hay un montón de plataformas de audio y es importante, ¿verdad? Saber dónde está tu podcast y cómo está y si está updated. Ujú. Así que es bien importante estar en todos los lugares donde puedas estar. Conocer tu nicho, crear un plan de mercadeo temprano. Eso es bien Yes, importante. eso es vital, importantísimo. Yo diría que eso es parte esencial porque es que tienes que ir con un plan. Yo sé que hay un montón de gente que te dice, haz tu podcast en 7 días o en 5 días. Sí, ok, pero después, ¿qué pasa? Tienes que llegar con un plan de a quién tú le quieres hablar, qué problema tú le quieres solucionar, para que tengas, podcasting es un maratón, no es un sprint. Entonces, tienes que llegar con una idea de qué es lo que tú quieres hacer para que entonces puedas tener una meta clara de dónde vas a ir con el podcast, porque si no, te vas a quitar de una. Tan pronto veas que los números no son como tú quieres, te vas a decir, check it, me voy. Así es que tener un plan de mercadeo es vital y eso es parte de lo que hacemos en Podcastera Media, by the way. Un blog ahí, un blog No ahí. pun intended. No, y también, o sea, algo muy importante, una de las cosas que dice Ariel es que el mercadeo debe empezar cuando tú estás planificando tu podcast, porque así tú vas pensando, si lo tienes en front of mind, si lo tienes en mente, ¿verdad? Si estás pensando en marketing, mientras estás pensando en cómo hacer tu podcast, o sea, cómo va a sonar tu podcast, cómo va a ser tu podcast, pues ahí puedes Ujú, encontrar también maneras distintas de mercadearlo. Y no solamente estar en redes sociales exacto. y quizás, como, espérate, maybe lo puedo ir de esta manera, o puedo hacer esta cosa distinto y puede que dé un palo. O sea, por eso es bien importante como que mientras estás creando, estás pensando la idea, también tener en mente un poquito, ¿verdad? Pero quizás no todo el tiempo, pero un poquito también en mercadeo, como que cómo puedo mercadearlo. Y también el plan va a variar mientras vas desarrollando. Claro, sobre todo en mercadeo es siempre prueba y error. Todo es prueba y error y uno va cambiando de estrategia todo el tiempo. Y creo que es uno de los tips que ella mencionó por aquí. No podemos recaer todo en social media, en redes sociales, porque la gente que escucha podcast no va a redes sociales a escuchar un podcast. La gente que escucha podcast va a las plataformas de distribución a buscar sus podcasts. Así es que no tires nada más por ahí, tira también en la parte esa que ya mencionaba de la colaboración, ¿no? Colaborar con Ujú. gente que esté también en tu nicho, no lo veas como competencia, míralo como colaboraciones para que todos te Exacto, eso escuchen. mismo. Eso es algo bien importante que decir, dice que colaborar no es competencia, es colaborar. Y yo creo que los creadores, la mayoría de los creadores, como que, ¿verdad? Siempre tienen ese flow de querer ayudar. Siempre están como que open a esa colaboración. Así que es bien importante. Sí. Otro tip, el tip número 5 que ella da, que me gusta un montón, es que te conviertas en la autoridad del podcasting en tu espacio. Para mí eso es bien importante. De hecho, este tip me acuerdan a una amiga del podcast y amiga del newsletter, suscriptora, Paola Beatriz. Ella me contactó hace poco porque ella tiene su podcast y mucha gente ha ido donde ella a decirle, yo quiero hacer un podcast. Y Mm. de repente como que digo, espérate, pero ¿cómo hago? Y entonces pues, me contactó para quizás hacer un evento o lo que sea. Pero esa es la cosa, que al tú tener un podcast, la gente te va a ver a ti como un experto Yep. o una experta. Sí. Y va a decir, bueno, ya tú lo hiciste eso y yo quiero hacerlo. Y va a venir a donde ti. Así que tú como podcaster debes estar al día, ¿verdad? Debes estar, saber las últimas tendencias o lo que sea, y para eso te el newsletter. Y entonces, eh, convertirte en esa autoridad en el espacio para que cuando la gente venga de ti diga, mira qué micrófono uso, qué hosting uso, tú dices, mira, pues está tal. Y ahí tú puedes entonces, y la gente va a empezar a mirar como que esta persona sabe, esta sí que sabe de podcast. Claro. Y esto se parece mucho a, yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad, siempre me decían, si tú quieres, los escritores, las personas que escriben, necesitan leer. Si no lees, no vas a poder escribir.
Pues yo creo que lo mismo pasa con los podcasts. Si no escuchas Sí, podcasts, se te va a hacer difícil porque es una forma de adquirir como que mover esos jugos creativos y coger ideas, etcétera. No es copiarte, es coger ideas de lo que la gente exacto. está haciendo y variar un poco y así le das más a tu audiencia. Eso está chévere. El tip número 6 es lo que tú mencionabas casi ahora, ¿verdad? De no depender de las redes sociales. Hay un montón de otras maneras para promocionar tu podcast. Y el tip número 7 es de que darle múltiples chances a las colaboraciones. Que quizás, ¿verdad? Y eso puede pasar. Haces una colaboración con alguien, quizás no funciona muy bien o quizás no ¿verdad? No funciona como tú querías, pero vamos a darle break, vamos a hacerlo de nuevo, vamos a hacerlo 2 o 3 veces, ¿verdad? Y ahí entonces la gente empieza como que ¿verdad? A acoplarse más a la idea de esa colaboración. Claro, y sobre todo en podcast, yo creo que no hay ese efecto inmediato como lo puede haber, por ejemplo, en redes sociales. Es un medio que se tarda un poco más en lo que la gente engancha. Así es que tiene que ver mucho con la consistencia, ¿no? Con continuar haciéndolo y de nuevo, consistencia no es frecuencia. Así es que es continuar ahí tú sacando y probando hasta que la gente ya como que te reconoce y sabe. El otro tip es de personalizar tu outreach, ¿verdad? Cuando vas a otras personas, cuando das tu pitch, cuando escribes un DM o lo que sea, personalizarlo. Porque uno se da cuenta cuando es un copy-paste, ¿no? Cuando es un email así masivo para un montón de gente. Pero también un punto importante de este tip. Una de las cosas que ayudan un montón en el mercadeo de podcast y mucha gente se lo olvida es prensa. Good old fashioned press. O sea, Yeah. hacer un press release y enviárselo al periódico, maybe, ¿verdad? No se lo va a enviar a un periódico enorme aquí en Puerto Rico, ¿verdad? El Nuevo Día no te va a poner, ¿verdad? Que empezaste un podcast. Pero si hay un periodista de entretenimiento o si tu podcast de repente es de finanzas, pues se lo puedes enviar al editor de finanzas, o si tu podcast es de deporte, se lo puedes enviar ¿verdad? Al editor de deporte, o lo que sea. Cosa de que por lo menos sepa de que tú existes, ¿verdad? Los periódicos regionales siempre están buscando Exacto, eso es lo que iba a noticias, decir. siempre Eso es lo están que iba a buscando decir. El noticias. periódico regional. El periódico regional es el mejor lugar, exactamente, porque siempre están buscando. Tú haces un buen press release, usted busca, ¿verdad?, cómo hacer un buen press release. Y se le envía y va a ser un paro. Otra cosa, y no es que, ¿verdad? No es que yo tenga una, pero los newsletters son una gran manera también. Tú buscas un newsletter del tema de tu podcast, ¿verdad? Ponle que tu podcast es de planta, de indoor plants, de plantas que uno puede tener adentro. Alguien por ahí tiene un newsletter de eso, créeme, te lo Ujú. aseguro. Ve a donde esa persona, escríbele un email y dice, mira, yo acabo de empezar un podcast, invítala a tu podcast. O sea, ese tipo, ahí empiezan las colaboraciones. Pero ese tipo de mercadeo es bien importante y a mucha gente se le pasa. Mucha gente, ¿verdad? Sigue pensando en redes sociales, que voy a hacer un Instagram o voy a publicar 5 veces en Instagram y eso está cool. Si quieres hacerlo, perfecto, maybe te funcione, pero lo más probable va a ser bien difícil coger tracción al principio, cuando de repente puedes ir a donde una publicación específica o lo que sea, como tú dices, un periódico regional, un newsletter, otro podcast, y de repente ahí llegan 5 personas que están bien interesadas en lo que tú Exacto, estás diciendo. exacto. Entonces, ¿cuál es el próximo? El próximo tip es perfeccionar tu paquete visual. Esto es algo también que hemos hablado mucho en el podcasting. El arte, ¿verdad? Todo tu core art, todo lo que esté relacionado, los logos que tú tengas, todo lo que tú estés relacionado a tu podcast, asegurarte de que esté perfecto, de que esté bien, de que también haga sentido, ¿verdad? Lo vemos mucho cover arts de las caras de las personas y de repente Sí. dice, y el podcast se llama el Juancho Pérez Show o el Juancho Pérez Podcast, ¿verdad? Y es como, ok, cool, pero ¿quién es Juancho Pérez y de qué está hablando? Y a menos que me esté agarrando, ¿verdad?, billetes en las manos, pues yo no me voy a dar cuenta de que maybe es algo relacionado al dinero. Pero, y esto viene mucho del talk radio, ¿no? De como que de estos shows y del talk radio y estos shows de opinión, Ujú. ¿verdad? Muchos políticos que, güey, fulano de tal, y siempre está así con los brazos cruzados, ¿verdad? O Sí. la mujer así con el pelo, ¿entiendes?
Y es como que, ok, pues como eso funciona para televisión y para radio, pues voy a hacer lo mismo en el podcasting. Y de verdad que tú abres una aplicación de podcast ahora mismo y ves tantos de esos. Y es como que no me estás diciendo nada, o sea, no me estás diciendo absolutamente nada. Exacto. Tu cover, no, de acuerdo, estoy contigo. Tu cover art y eso es un issue muchas veces con los clientes, que uno le dice como que, pero vamos y como que no están muy allá, y uno se los tiene que ir vendiendo, ¿no? Ok, tú eres importante, pero igual tu imagen no es tan importante, ni tu nombre ni siquiera. Lo más importante es que ese título que tienes de tu podcast enganche a tu audiencia de tal manera y ese punchline enganche a tu audiencia de tal manera que digan, yo necesito ver de qué más me va a hablar esta persona o qué quiere decir esta persona, ¿no? Más allá de la cara Ujú. de alguien. So, de acuerdo contigo. Y el cover art es esa primera carta de presentación, ¿no? O sea, como que ese primer lugar donde la gente encuentra tu show y dice, ah, ok, mira, a muchas plantas dentro de una casa, ¿verdad? Siguiendo yo siempre doy para mí ese es como que es el ejemplo perfecto. Como que cover art es como que muchas plantas dentro de mi casa, pues yo quiero tener plantas dentro de mi casa también. Así que voy a escuchar. Exacto, exacto. Y el último tip es de crear ella le llama un on-ramp, o sea, una rampa para adentrarse a tu podcast fácil. ¿Qué significa esto? Eso significa tener un buen trailer, explicar bien de qué es el podcast, o sea, fácil, rápido, cuando yo entre y le dé a los show notes, yo ver exactamente de qué me estás hablando. Hacerlo fácil de que se escuche, eso se escuche en todos los lugares. Si yo tengo una aplicación de podcast que solamente la usan 10 personas, pues asegúrate que está ahí, porque son esas 10 personas. O sea, yo lo quiero escuchar. Eso. Yo no uso Spotify, yo uso la otra. Y pues Exacto. tienes que asegurarte de que esté ahí. Está en todos los lugares que puedas estar de escucha de podcast. No te quedes solo con 2 plataformas, no te quedes solo con Ujú. Spotify, que mucha gente como es gratis y se lo ponen y entonces después no se dan cuenta que necesitan sacar ese podcast a otras plataformas de difusión, más allá de Ujú. Spotify, porque no todo el mundo escucha necesariamente Spotify. Y no, y mucha gente también dice como que no, está en YouTube. El podcast está en YouTube. Ok, está en YouTube, perfecto, pero ¿y si yo no quiero verla en YouTube? O sea, ¿verdad? Exacto. Y si yo quiero, y si no puedo, y si yo escucho podcast en un momento en que no puedo estar con el teléfono ahí viéndolos a ustedes o lo que sea, o sea, ponlo en otras aplicaciones. Y de verdad no, es fácil, es rápido. Eso es one and done, como que tú sacas una tarde y lo puedes hacer en un momento, asegurarte de que estés en todos lados y de repente, como dijimos ahorita, cada, qué sé yo, una vez al mes va y chequea y te aseguras que ¿verdad? Que todo está bien. Chequea tus métricas siempre, sí. Exacto, exacto. Bueno, esos son los tips de Ariel, los tips de mercadeo. Espero que usas alguno y te funcionan. Déjame saber. Claro. Y el próximo tema que vamos a hablar es del bajón y cómo superar el bajón. El bajón ese bajón que te da luego de publicar tu podcast y tú estás bien emocionada y estás súper, súper pompeada porque tiraste el podcast y de repente, pero tuvo un problema, maybe quizás no lo estás escuchando tanto como yo pensaba o está difícil tirar un episodio a la semana y, ya, y ahí como que, bu, 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 y Brrr. te- Y de repente te quitas y dices, no, yo no puedo seguir con esto, bye. Ese bajón, yo creo que una de las maneras de superarlo, definitivamente, aunque hay unas cuantas, los tips que dieron, yo los encontré súper buenos en el link que pusiste, que de hecho es eso, primero tienes que darte cuenta que ese bajón va a pasar, ¿no? O sea, el primer tip que te dicen es, el bajón va a pasar, y si tú lo esperas, estás ready para eso, ¿no? Y luego de eso, que de hecho fue uno de los episodios de Alto y Claro, que fue la consistencia, que no es lo mismo que la frecuencia y que uno se tiene que enfocar más en la calidad, no en la cantidad de episodios, ¿no? La consistencia no es hacer un episodio siempre, 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 sino calidad. A mí me gusta mucho comparar eso con cuando tú vas a un restaurante que te gusta un montón, fuiste, te voló la cabeza, estabas como que, wow, esta es la mejor comida que me he comido, volviste de nuevo y estuvo bien,
y volviste de nuevo y dijiste, ¿qué pasó? Se cambió, cambiaron el chef, estaba de mal humor, ¿qué pasó? Pues eso mismo pasa con podcasting. Yo soy de las que nada más doy 3 oportunidades a los restaurantes. Si a la tercera, si a la tercera no está bien de nuevo, me voy y me perdiste como clienta. Y yo creo que la gente en podcasting pasa más radical aún que eso, porque acuérdate que hay muchos, ¿no? Alrededor, así es que enfócate en darle calidad siempre, aunque te falles un episodio, que los episodios que hagas sean siempre de muchísima calidad. Y una cosa aquí que es importante, que estábamos más o menos tú y yo comentando, es cómo mejorar el hecho de que la gente te descubra y sepan que tú estás por ahí. Y había alguien, creo que fue una de las cosas que pusiste en el newsletter, que decía que la gente tenía que darle los links a las personas por donde tú querías que te escucharan, ¿no? En la plataforma que querías que te escucharan. Y una de las cosas también importantes es hacer una página o una dirección de internet que sea específicamente con el nombre de tu podcast, y si no es con el nombre de tu podcast, que sea súper fácil de conseguir, cosa de que a través de eso y la transcripción de tu podcast, tú puedes mejorar lo que se conoce como los Search Engine Optimizations o SEOs, que es la manera más clara ahora mismo en Internet para encontrar cosas. Ujú. Vídeo y audio lamentablemente no se encuentran tan fácilmente, pero escrito sí. Entonces, si tienes la transcripción de tu podcast, si tienes una descripción que está optimizada para SEO, eso puede ayudar un montón a que la gente empiece a descubrir tu podcast. Sí, eso lo compartieron María Santoja en Ujú. su newsletter Sol Todo Oídos. Definitivamente un newsletter super cool que te debería suscribir. Y exacto, pues, ella también habla de herramientas que uno puede usar si no tiene ese website que tú Exacto. mencionas, que obviamente pues, es lo ideal, ¿no? Lo ideal sería que tú tengas tu podcast, tu website de tu podcast, donde estén todos los links. Pero hay otras herramientas como pod.link y las que usamos aquí en Jarvega Podcasting, que es Podfollow, que es básicamente lo mismo. Tú buscas tu podcast, tú lo encuentras, o sea, lo reclamas, y entonces te da una página con todos los links de un montón de plataformas para escuchar. Y eso también tú lo puedes decidir para dónde abre. Por ejemplo, si tienes un Android, pues que abra en Spotify. Si tienes un iPhone, que abra en Apple Podcast. Si quieres que solamente abra en Spotify, pues se la pones para que abra solamente todos los teléfonos, la abran en Spotify. Y algo que ella menciona también, que el objetivo, ¿no? Hay que preguntarse primero, ¿cuál es la misión del link? Porque, como ella dice, si de repente tú quieres que lo que te dejen reseñas, ¿verdad? Que te dejen un montón de reseñas. Pues las reseñas se dejan mayormente en Apple Podcast. Exacto. Pues tú quieres push a podcast a todo lo que o sea, a todo el mundo. Si eres Exacto. uno de los creadores de estos del Spotify Partner Program que estábamos hablando al principio, pues tú definitivamente quieres que todo el mundo te vea y te escuche en Spotify, ¿no? Porque quieres los downloads, no quieres mandarlos para otro sitio. Así que depende también de verdad de cómo, de lo que tú quieras llevar, de cómo quieras, de la misión del link. Y es algo que tienes que pensar antes. Antes de decir cuál link voy a utilizar, es como que, ¿qué va a hacer el? Sí, es volver a esa parte del mercadeo, ¿no? También de esa estrategia de Ujú. mercadeo, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres lograr con tu podcast para que entonces de ahí puedas saber qué quieres lograr con esos links? Todo es con un propósito, todo es pensado y es una estrategia, así es que ten eso en cuenta cuando estés por ahí lanzando. Alguien acaba de lanzar. Alguien acaba de llegar lanzando. Pues nada, nosotros ya estamos terminando. Antes de acabar, vamos a hablar de qué está pasando contigo, mira, qué estás haciendo. ¿Qué ¿Qué es estoy la que hay? haciendo? Estoy, como te he dicho, pues día de nieve, no he podido estar trabajando al punto que quería estar trabajando, pero salieron episodios nítidos de Podcasteras Media y estamos ahí cuajando con unos posibles clientes nuevos que vienen cosas bien interesantes, así es que creo que dale oído en podcasterasmedia.com para que veas qué es lo que estamos haciendo. Súper. Y, qué es la que hay contigo, qué estás haciendo tú. Pues lo que estoy haciendo es recuperándome de un catarro
Oh, no. Y sí, ya tú sabes. Y nada, y pues sí, siguiendo dándole forma a esta nueva iteración del podcast, que si te gusta, lo seguimos haciendo. Sí, déjanos saber. Para mí está siendo como bien nítido hacer esta interacción. Me gusta esto de ponernos al día con todo lo que es podcasting. Sí, y obviamente hay un montón de gente por ahí que en el newsletter que están interesadas, que by the way, ya son 100 subscribers, diga. Hoy llegaron a ver 100. Llegaste a los 100. Ver 100. Eso. Así que eso está súper cool. I mean, 4 emails son míos, mentira. No son 4, 2, solamente. No, pero hay que celebrarlo, No, vamos a y no, celebrar. tiene que ver también, ¿verdad? Si el email está llegando, como se supone, y toda la cosa, y si no Claro, me llega, bueno, hay que... Pero sí, son 100 pero personas ya, 100 momento de personas que están... celebración, son 100. Sí, no, definitivamente, hoy se puede, bueno, hoy no se puede beber cerveza porque estamos en pastillas. Pero la semana que, la La semana semana que que viene viene te quizás, bates sí, fuerte. la semana que viene quizás se da a sábado para celebrar. Eso suena bien. Pero nada, mira, esto ha sido todo por hoy, por este episodio de ¿Qué está pasando en el podcast? Y Mayra, muchísimas gracias. Gracias también a Ana Xavier por darnos su tiempo y hablarnos de podcaston.org. ¿Y dónde te consiguen en las redes sociales, Ari? A mí me consiguen como Mayra Ortiz Nieves en Insta y en Facebook. LinkedIn, estoy también por ahí, pero estoy bastante callada en LinkedIn. En LinkedIn no he estado muy activa, que digamos, y realmente también en podcasterasmedia.com. Ahí pueden estar más accesibles a mí. Y a mí me siguen en Instagram como Julio Axel Ponce. En LinkedIn me pueden buscar Julio Ponce Marín. Un rebudo ahí con un nombre, pero... Y también se pueden suscribir al newsletter. Si acabas de encontrar este podcast, se pueden suscribir al newsletter en tropicalpodcasting.com y seguir este podcast donde se agrada escucha. Y nos escuchamos en la próxima. Dale, hasta pronto.